Víctor Ronquillo. Víctor, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Pues a mí me da más gusto saludarte a ti y al público que amablemente nos escucha y ha seguido el trabajo realizado por ustedes, la transmisión, que sin duda ha sido muy interesante. Déjame decirte que ha sido un espacio reflexivo, crítico, que ha ido más allá del impacto informativo, ¿no? Con voces muy inteligentes de muchos colegas. Entonces, pues la verdad es que yo agradezco el privilegio de compartir contigo estos minutos en esta importante transmisión, en este día pues enormemente significativo para nuestro país. Gracias, Víctor. Pues hay mucho de dónde analizar, Víctor. Por un lado, estuvimos viendo en diferentes regiones del país varios hechos de violencia, ¿no? En el Estado de México, en Puebla, en Oaxaca. Y por otro lado, vemos también que el presidente del Instituto Nacional Electoral dijo que fue una jornada exitosa y que si bien se dieron algunos hechos de violencia, pues no fue, digamos, la regla, ¿no? Que además se actuó conforme a las leyes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Recientemente, no sé si tuviste oportunidad de ver que, pues, hasta en el caso de, pues, una candidata del PRI, bueno, le secuestraron a su hermano el día de hoy. Déjame ver si por acá tengo el dato, pero sí hay hechos, aunque sí son localizados, o sea, son en ciertas regiones del país. ¿Qué dice de estas elecciones? ¿Te parece que son elecciones más violentas que en otros casos o son hechos que pues se han presentado continuamente pues debido pues a esta violencia pues que tiene muchos años también engendrándose, Víctor? Mira, yo creo que, como dices, hay muchos elementos a analizar, ¿no? Por una parte, yo diría que quienes apostaron, pues generalizando, ampliando, haciendo ¿cómo decirlo? Una caja de resonancia de la violencia en los medios, estos medios hegemónicos, estos medios tradicionales, con el propósito de enrarecer el ambiente electoral, de generar una posible abstención y de buscar con ello, pues, un enorme malestar social, fracasaron en ese intento, ¿no? Y fracasaron porque al final de cuentas la participación hasta ahora, según lo que podemos ver, según la información que pudimos recabar, pues es una participación masiva, una participación incluso que es mayor a la que se da comúnmente en esas elecciones intermedias, ¿no? Entonces esto creo que habla muy bien en términos de la ciudadanía, en términos de la construcción de la democracia y en términos también de lo que podemos considerar la apuesta por los ciudadanos por la democracia. Lo otro, sin duda, hay hechos violentos que tenemos que lamentar. Por una parte, yo caracterizaría lo que ocurrió en Tijuana, sobre todo porque ocurrió en colonias que pues han sido azotadas por el crimen organizado, por el narcomenudeo, por las ejecuciones, lo llamaría como un acto de provocación, así lo definiría, ¿no? Esta aparición de una cabeza, de restos humanos, ¿no? En casillas electorales, esto es muy grave y es muy doloroso y te deja ver cómo grupos del crimen organizado se expresan de manera muy violenta. Por otra parte, lo que ocurrió en Metepec me parece un acto de provocación. Y creo que estos actos de provocación se expresan de manera distinta en otros lugares del país, pero son actos de provocación. Y luego, por otra parte, también hay hechos que podemos referir, ocurridos, por ejemplo, en Chiapas, que tienen que ver con una insatisfacción ante la democracia como nosotros la hemos construido, ¿no? Una democracia liberal que da poco lugar a las expresiones de, pues, una insurgencia que sigue permanente y que sigue existiendo en Chiapas y que de alguna manera no tiene cauce en estas elecciones, ¿no? Y que pues a eso ha llevado a lo que ocurrió en algún poblado de Chiapas, pues de la
quema de casillas, ¿no? O de la quema de instrumentos electorales, no tanto de las casillas como tales. Por otra parte, pues bueno, hay que celebrar que se pudieron instalar casillas en Michoacán, en Aguililla, pero ahí también existe una inconformidad por parte de pueblos originarios ante estos procesos electorales, ¿no? Ahora, sí ha sido un proceso que yo considero no puede ser definido por la violencia política, como en algunos momentos y en algunas jornadas del proceso de las campañas sí lo fue. Esto es innegable. Ahí están los muertos, ahí están los desaparecidos, o los no desaparecidos, los secuestrados, ¿no? Creo que además resulta muy paradójico en términos de la realidad política y de nuestro sistema el que ante esta participación pues muy significativa de la ciudadanía, los partidos políticos hayan mostrado en muchos casos una enorme inmadurez al dar a conocer de manera muy pues inoportuna sus triunfos, sobre todo mencionar lo que ocurrió en Nuevo León, ¿no? Con un par de candidatos que pues por distintas razones a mí me parecen en ambos casos deplorables. Por otra parte, pues llama la atención los números dados a conocer por Morena, ¿no? Con un triunfo en 12 de las 15 gobernaturas, por lo menos de acuerdo a sus encuestas, y con pues la mayoría, una mayoría relativa en la Cámara de Diputados, pero mayor a la que se obtuvo en 2018. De cualquier manera, tendremos que esperar para conocer los resultados definitivos, pero sí, insisto mucho en ello, me parece muy alentador que más allá de la crisis evidente del sistema político mexicano expresada en los partidos políticos y en los candidatos que participaron en estas elecciones, más allá de ello, pues la participación ciudadana ha sido considerable, ha sido alentadora y, si me permites la expresión, ha sido mucho, ha llevado la delantera, está a años luz de distancia de los partidos políticos, de sus candidatos y de la realidad que parecería se define por la actuación de ellos, lo cual no es así. Los ciudadanos han mostrado que tienen una capacidad mayor que los partidos políticos. Y también llama la atención, y hay que señalarlo, la organización del Instituto Nacional Electoral, que ha sido enormemente eficaz y que no deja lugar a dudas de que también los ciudadanos hemos logrado construir un ámbito electoral confiable, eficaz, y que a pesar de los dimes y diretes, a la hora de la hora mostró pues una enorme capacidad de organización. Víctor, entonces tú en la posición o en el desempeño del Instituto Nacional Electoral, independientemente de pues algunas posturas de algunos de los consejeros que sin duda les pues llama a lo mejor el reflector y que tienden pues a dar declaraciones polémicas o a participar en eventos que pueden llegar a ser controversiales, ¿consideras que el INE ha tenido un desempeño justo, equitativo en este proceso? O pues hemos visto, por ejemplo, en el caso de las candidaturas o de algunas candidaturas de Morena, pues que fueron precisamente la parte que fue más sancionada, ¿no? El partido Morena fue el que pues tiene el mayor número de sanciones de parte del Instituto Nacional Electoral, y pues el presidente López Obrador de lo que ha planteado precisamente ha sido una reforma también electoral. Entonces, en ese sentido, Víctor, ¿tú ves con buenos ojos esta reforma electoral que propone el presidente o el desempeño que ha llevado el Instituto Nacional Electoral, digamos, es aceptable? Mira, yo creo que son dos momentos y dos tiempos, ¿no? Sin duda, en el momento de las campañas y la actuación del Instituto Nacional Electoral en ese tiempo, pues deja mucho que desear, porque al final de cuentas hubo acciones que sin duda nos permiten ver que el árbitro quiso patear al centro delantero del equipo contrario, ¿no? Considero incluso como contrario, de una manera muy abusiva, ¿no? Me parece que siguiendo un criterio legalista y no necesariamente de justicia,
se arrebataron candidaturas en Michoacán y en Guerrero, sin que yo, pues de alguna manera pueda considerar a Félix Salgado un candidato idóneo para la izquierda, ¿no? Incluso para la izquierda partidista, pero me parece que fue una acción muy tendenciosa, ¿no? En relación a estas candidaturas. Y creo que el otro momento es el momento en el que las elecciones se llevan a cabo, en que sobre todo a lo largo del día y de la primera parte de la jornada, la labor de los ciudadanos en la organización, en el llevar adelante el proceso de votación fue muy aseado, ¿no? Efectivamente organizado, efectivamente democrático, ¿no? Y eso creo que muchos de los que asistimos a votar lo vivimos en diferentes lugares del país. Me parece también, y así es de desear, que el conteo que está a cargo de los ciudadanos en una primera instancia y que está por culminar, tenga la misma eficacia democrática. Viene otro momento en donde difícilmente el Instituto Nacional Electoral podrá inclinar la balanza, porque al final de cuentas, creo que más allá del propio presidente del INE, de los consejeros, no hay duda de que se ha logrado que los mecanismos con los que opera el Instituto Nacional Electoral hayan sido desde hace ya años ciudadanizados, lo cual es muy importante, ¿no? Y creo que en ese sentido, la elección en estos momentos es una elección que nos debe dejar satisfechos porque estuvo en manos de los ciudadanos. Lo otro, lo que puede venir ahora, con procesos de judicialización de esta contienda electoral, puede llevar a momentos de mucha rispidez que favorecerán a quienes desde hace ya pues un rato han buscado como estrategia generar irritación, inestabilidad, buscar que de alguna manera se llegue a el próximo proceso importante en términos no precisamente de elecciones, pero sí en términos de construcción de la democracia, que se llegue a la posible revocación del mandato, pues con una tendencia favorable a sus intereses y no a los intereses del gobierno de López Obrador. Por otra parte, pues es de llamar la atención que pues se ha logrado, en términos de lo dicho por Mario Delgado y de acuerdo a sus datos, a sus encuestas, pues una mayoría muy importante para Morena, ¿no? A pesar y yendo incluso en contra de lo que se pensaba en muchas encuestas, asombra lo ocurrido, si estos datos se confirman, en Sonora, ¿no? Con 20 puntos de ventaja para Durazo, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos creo que más notorios. Y lo otro, pues la consecución de una mayoría relativa, pero mayoría al fin, en la Cámara de Diputados. Víctor, y pues a partir de mañana, de los próximos días, de los próximos meses y los próximos años, ¿cómo ves? Creo que algo de lo que nos preguntamos después de este proceso tan complejo, sobre todo para la izquierda, particularmente para este nuevo partido que es Morena y que pues quizá no logró presentar pues los mejores candidatos, perfiles. ¿Cómo ves pues esta de alguna manera área de oportunidad del partido Morena para poder impulsar nuevos perfiles? Vemos que pues lamentablemente se utilizó nuevamente el pragmatismo y el reciclaje y pues difícilmente veíamos opciones. En el caso de San Luis Potosí me parece, híjole, un caso de un análisis, un escrutinio que necesita tener mucha más profundidad y amplitud, porque básicamente el ciudadano está condenado en cualquier caso, ¿no? Terminando, en el caso incluso de Ricardo Gallardo, pues ser apoyado por el propio presidente de Morena, abandonaron completamente a Mónica Rangel. Creo que son casos que tienen una lectura muy profunda, pero también merece una explicación hacia la base del propio partido, Víctor.
Claro, yo creo que primero diría que hay una enorme distancia entre los partidos políticos, su actuación, sus candidatos, sus propuestas y la ciudadanía, ¿no? O sea, hay una enorme distancia. Parecería que es otro país. O sea, cuando uno escucha las propuestas de los candidatos, cuando uno revisa la forma en que fueron elegidos, no solamente en el caso de Morena, sino de todos los partidos, y uno lo confronta con lo que fue aparentemente, ¿no? Todo indica que tendremos una participación muy importante de la ciudadanía, pues uno encuentra una realidad de veras enormemente paradójica, ¿no? O sea, una cosa es, y esto sí hay que destacarlo, una cosa es el sistema político mexicano, que adolece de enormes problemas, de serias patologías, enfermedades crónicas, que estoy convencido lo van a llevar a la muerte. Y otra cosa es la construcción de la democracia, que de manera paradójica no pasa por los partidos políticos, porque a los partidos políticos, al final de cuentas, nunca en la historia posterior a la Revolución Mexicana eh, les interesó construir ciudadanía. Esta ciudadanía se ha construido más allá de los partidos políticos y se ha construido de verdad en procesos que uno tiene que reconocer, atraviesan más la solidaridad, en el caso de la Ciudad de México, atraviesan más por la lucha en estados como San Luis Potosí, como el norte del país, en Chihuahua, como Guanajuato en algunos momentos, y creo que esto nos tiene que hacer pensar en términos de qué futuro tiene no solamente la izquierda en este país, la izquierda partidista, sino los partidos políticos y qué representatividad auténtica tienen estos partidos, ¿no? Ya en términos concretos de tu pregunta, creo que también Morena tendría que reconocer que más allá del pragmatismo y de este anuncio de un triunfo electoral muy importante, tendría que reconocer que sus bases electorales y, y su base ciudadana no, no necesariamente reconocen a Morena como un proyecto político. Tendría que reconocer que el factor López Obrador sigue siendo determinante y que ese factor López Obrador tiene que ver pues con un discurso de quien sigue siendo un luchador social a pesar de ser el presidente, de quien en muchas ocasiones se muestra como un auténtico disidente ante a su propio partido político.